Bienvenidos al curso de farmacología, por el cual transitaremos 2 cuatrimestres para ver esta materia tan importante y abundante en cuanto a contenidos, con la cual los farmacéuticos van a lograr un conocimiento muy importante para guiar a sus pacientes en el seguimiento farmacoterapéutico y en la consulta durante la dispensa. A su vez, farmacología nos va a dar todas las herramientas para poder trabajar en distintas salidas laborales, como pueden ser la investigación a nivel preclínica y a nivel eventualmente también clínica, como colaborador del médico en ese caso, que es una salida laboral interesante para los farmacéuticos y se puede ejercer tanto a nivel público en organismos de investigación como en los laboratorios farmacéuticos a nivel privado. Así que bueno, es una materia muy amplia, pero que da un conocimiento global muy interesante. La idea es, mediante estos teóricos, guiarlos en todo lo que son los elementos básicos que necesitan explicación, los ejercicios de aplicación, algo que normalmente hacíamos en forma presencial y más fácilmente interactiva. Bueno, vamos a tratar este año de llegar a ustedes a través de esta forma, de los teóricos grabados, para que puedan escucharlos más de una vez, solo como un pantallazo general y a su vez también como un complemento de la bibliografía. Es muy importante que clase a clase ustedes lean los temas a partir de los libros de farmacología. Para toda esta primera parte recomendamos Goodman y Shillman como el más completo a nivel mecanístico, pero si tienen a mano otros libros como podrían ser Katzun o Velázquez o cualquier otro libro de farmacología, todos son útiles y es muy importante la lectura, porque eso les va a dar el vocabulario fundamentalmente, y estos teóricos van a ayudar a la comprensión, lo mismo que los talleres en los cuales vamos a tener un poco más de interacción a pesar de utilizar estas metodologías virtuales. Bueno, arrancamos entonces con el primer tema. Toda esta primera parte nos va a dar una idea global de las distintas subciencias de la farmacología y después vamos a iniciar con los mecanismos de acción, con la farmacodinamia, por lo cual vamos a tomar elementos que ustedes ya saben de otras materias como la biología, la fisiología, la fisiopatología y los vamos a utilizar como base sobre la cual vamos a asentar los mecanismos de acción de los fármacos. Así que manos a la obra, empecemos. Para iniciar, podemos definir a la farmacología como la ciencia que estudia las propiedades biológicas de los fármacos y sus interacciones con los seres vivos. Esa es la definición más amplia, ¿sí? Y cuando decimos fármaco, ¿a qué nos referimos? Bueno, fármaco proviene del griego, de la palabra fármacon, que significa droga, poción, medicamento. Y de alguna manera se cierra la definición cuando definimos también droga como toda sustancia química que puede ejercer algún efecto en interacción con los seres vivos, ¿sí? Y en este esquema lo que podemos ver es un poco todas las ciencias de las cuales se nutre la farmacología. Ponemos obviamente la farmacología al centro y vemos que los primeros indicios del estudio de los efectos de los fármacos, que podremos decir no el estudio sistemático, sino de evidencias de los efectos de los fármacos, provienen de épocas muy antiguas, ¿no es cierto? En esa escala nos dice de antes del 3000 antes de Cristo. ¿Por qué? Porque el hombre primitivo obviamente utilizaba en ese momento las plantas medicinales o algún compuesto de la naturaleza, podría haber sido también mineral o animal, para realizar sus pociones mágicas, ¿sí? Y fundamentalmente a base de plantas más que nada, pero fundamentalmente esas mezclas, esas pociones las utilizaba para lograr algún tipo de alivio, por ejemplo ante alguna herida, algún dolor.
¿sí? Entonces, la terapéutica indirectamente fue el origen de la farmacología. Muchos años después podemos ver alrededor de entre el 1800 y el 1900 de nuestra era, o sea, posterior a Cristo, es donde se inicia el estudio sistemático de las ciencias biomédicas, particularmente de la farmacología, antes que de la fisiología. Si bien vemos en ese esquema que uno se nutre de elementos de la fisiología, de la patología, de la bioquímica y de la biología molecular, en realidad la farmacología surgió con evidencias científicas previas, porque vamos a ver que muchas veces los mecanismos fisiológicos o moleculares, sobre todo moleculares, surgieron muchos años después de que se entendía la evidencia de cómo actuaba un fármaco sobre el organismo. Así que es más, los fármacos en muchos casos se convirtieron en herramientas a ser utilizadas por el fisiólogo para bloquear ciertos mecanismos y eventualmente entender cómo funcionaba una vía, ¿sí? Bueno, por otro lado tenemos otras dos grandes ejes, como el eje químico. La química evolucionó antes que la farmacología, alrededor de los inicios del 1800, porque se aislaron a partir de esas plantas, se aislaron productos naturales. Ya sabiendo que había un efecto positivo en una planta, se buscaron los principios activos, se fraccionaron, se purificaron, se entendió la estructura química y a partir de eso también se generaron nuevas estrategias de síntesis química, orgánica en general, para modificar y mejorar el efecto, ¿sí? Con lo cual esa rama es lo que ustedes van a estudiar en la química medicinal. Y por otro lado, también antes de que surgiera ese fraccionamiento y aislamiento del producto químico, los productos naturales, principalmente hierbas medicinales, eran comercializadas y eran dispensadas en una forma más general a la población, más que el uso individual que tenía el hombre prehistórico, y allí es donde surgen las apotecas, ¿no es cierto?, nuestros primeros indicios de las farmacias, alrededor del 1600, 1500. En Italia, por ejemplo, hay apotecas antiquísimas, en Gran Bretaña, ¿sí? Así que allí se había organizado de alguna manera esa entrega del medicamento, poción, generalmente, ¿no es cierto?, hierbas medicinales, etcétera, a la población. Y a partir de la evolución, entonces, de la química y de la farmacología, surge después la industria farmacéutica, las tecnologías o farmacotecnias, junto con la química, ¿no es cierto?, la síntesis de compuestos más activos, y en los últimos años también el conocimiento de esas propiedades de las distintas formas farmacéuticas, sean como vía oral, en forma de líquidos, como podría ser un jarabe o una loción, o en forma de cápsulas o luego de comprimidos, y cómo eso era aprovechado por el organismo, cómo se alteraban o no las concentraciones plasmáticas, y ahí surge la biofarmacéutica o la biofarmacia, ¿no es cierto?, para interpretar las propiedades por las cuales el fármaco que está dentro de ese principio activo pasa a plasma y luego ejerce un efecto, ¿sí? Así que más o menos con eso vemos cómo evolucionó esta ciencia que vamos a ir estudiando durante un año. Bueno, según la definición, entonces la farmacología es una ciencia muy amplia, por lo cual está subdividida en distintas ramas, que son las que presentamos aquí. La farmacodinamia es el estudio de los mecanismos de acción de los fármacos, ¿sí? Es la que vamos a abordar en un principio en esta materia, porque en ella se basa un poco la deducción de muchos de los efectos que después se pueden estudiar en el organismo in vivo, tanto a nivel preclínico como a nivel clínico. La farmacocinética, de la cual ustedes ya han tenido alguna formación en biofarmacia,
se define como el estudio de las variaciones de la concentración plasmática de un fármaco, y eso depende de sus etapas que se abrevian con la sigla ADME, ¿sí? Recuerdan que quiere decir absorción, distribución, metabolismo y excreción. Entonces, hay una definición bastante sencilla para dividir o diferenciar entre sí farmacodinámica y farmacocinética, que es interesante, que es que la farmacodinámica estudia todo aquello que el fármaco le hace al organismo, mientras que la farmacocinética estudia todo aquello que el organismo le hace al fármaco. Así que bueno, si recuerdan un poquito biofarmacia, les quedará clara la definición. Después tenemos otras dos ramas un poco más nuevas que a veces se confunden entre sí, que son la farmacogenética y la farmacogenómica, ¿sí? La farmacogenética estudia la relación de los factores genéticos que influyen en la respuesta de los distintos individuos a un fármaco, porque sabemos que no todos los individuos, las personas, van a responder de la misma manera a un mismo fármaco. Y eso en general depende, digamos, de factores genéticos, sobre todo en la farmacogenética se abarca todo aquello que influye en las enzimas de metabolización, por ejemplo, o sea, en procesos más emparentados con lo farmacocinético. Hay distintas expresiones enzimáticas de una persona respecto de otra que hacen que pueda responder diferente la farmacocinética o los cambios de concentración plasmática de ese medicamento. Mientras que en la farmacogenómica se estudia la variación en la expresión de los genes ante una enfermedad y sobre todo ante el modo de respuesta a un medicamento. Esto se aplica más, por ejemplo, para respuestas de inmunodepresores o respuestas de fármacos antineoplásicos o específicas para una patología, digamos, genética. Entonces, en esos casos, la medicina intenta o apunta a ser individualizada, personalizada y buscar el mejor fármaco para ese paciente y la mejor dosis para el mismo. Son las nuevas tendencias que, bueno, van a ir creciendo a medida que también tengamos medicamentos biológicos personalizados para tratar determinadas enfermedades. Y por último tenemos la más amplia, que podríamos denominar la farmacoterapia, es decir, la aplicación de un medicamento que en su primera etapa farmacodinámica pudo haber sido útil o no, ¿sí? La farmacodinámica estudia todos los posibles candidatos a ser medicamento desde que son una molécula simple como fármaco, ¿sí? Antes de convertirse en una forma farmacéutica y obviamente mucho antes de ser administrado a una persona. En cambio, la farmacoterapia ya estudia los medicamentos que han sido aprobados, que han pasado por todas las etapas necesarias para garantizar que es efectivo en cierta condición y que es seguro, es decir, que no tiene demasiados efectos adversos, colaterales, indeseables. Ya vamos a definir estas distintas formas de expresión en el organismo, ¿sí? Entonces, para ello la farmacoterapia va a estudiar distintos aspectos. Uno es la mejor vía de administración, o más de una, ¿sí? Vías parenterales, vía oral, si corresponde o no, la posología por cada una de esas vías, los efectos adversos, que muchos de ellos se pueden derivar del mismo mecanismo de acción o de otros mecanismos de acción en otros tejidos, o de distinto origen, digamos, no siempre el mecanismo de toxicidad eventualmente puede coincidir o coincide con el terapéutico. En muchos casos sí, en otros no. Los efectos adversos, entonces, en general son efectos indeseables, podríamos decir molestos para el paciente, que se van a dar en el mismo rango de dosis efectiva. Después tendremos los efectos tóxicos, que son los que se dan a una sobredosis, ¿no? Y ahí podríamos diferenciar.
Después existen contraindicaciones, también se estudian en la farmacoterapia. ¿Qué es una contraindicación? Es una situación que puede tener el paciente correspondiendo a otra patología en la cual la administración de un fármaco que se pensó para una patología A, por ejemplo, puede agravar o, digamos, perjudicar a la evolución de la patología B en el mismo paciente, ¿sí? Entonces, si ese paciente tiene la patología B, el fármaco que se pensaba utilizar para la patología A puede estar contraindicado. Esa contraindicación podrá ser absoluta, si es prohibido que lo utilice porque va a agravar mucho su patología B, o puede ser relativa, dependiendo de la dosis del medicamento, del tiempo de administración de ese medicamento. Entonces ahí hablamos un poquito más parcialmente de precauciones, ¿sí? Quizás las precauciones también tengan que ver con el tipo de paciente. Muchas veces una paciente embarazada no puede utilizar la mayor parte de los medicamentos, serían precauciones, ¿sí? Y el último de los puntos es la interacción medicamentosa. Esto es algo que se da muy comúnmente en la terapéutica porque un paciente suele tomar más de un medicamento. Entonces puede ocurrir que esos medicamentos entre sí generen alguna alteración. Esa alteración puede ser en el efecto, se pueden sumar efectos y eso perjudicar al paciente, o se pueden contrarrestar, antagonizar, que el fármaco A y el fármaco B actúen por mecanismos contrapuestos, entonces uno perjudica al otro. O se pueden dar interacciones de tipo farmacocinética en las cuales, digamos, un fármaco B va a modificar la farmacocinética, o sea, las etapas ADME del fármaco A. Y eso va a perjudicar el efecto, reducir el efecto o aumentar el riesgo, ¿sí? Bueno, todo eso lo vamos a ir viendo en distintos seminarios, ¿sí? Así que todos estos aspectos, digamos, se van a ir viendo en distintas partes de la materia y sobre todo cuando veamos un grupo de fármacos vamos a ir viendo todas las etapas desde la farmacodinamia, la farmacocinética y la farmacoterapia. Bueno, como explicamos, la farmacodinamia es el estudio de los mecanismos de acción de los fármacos. Entonces tenemos que empezar con el estudio de los receptores, ¿sí? Y definamos un receptor como una molécula celular en la cual se produce la interacción de un fármaco, o una droga, o un neurotransmisor, o una hormona, ¿sí? Es bastante amplio. Todos pueden interactuar con esa molécula que forma parte de la célula mediante distinto tipo de uniones, entre comillas, que en general son lábiles, son reversibles, ¿sí? Esas uniones suelen ser de tipo Van der Waals, por reconocimiento de estructuras que tienen densidades electrónicas que se complementan y generan un cambio conformacional en la molécula receptora, ¿sí? Fundamentalmente, eso lo vamos a estudiar más adelante, pero los tipos de moléculas receptoras pueden variar. Cuando el fármaco o una sustancia interactúa con ese receptor para generar un efecto, decimos que ese fármaco actúa como un agonista, genera un efecto. Mientras que puede haber fármacos que impidan la interacción del agonista con ese receptor o la modifiquen de alguna manera, entonces a esos otros fármacos los vamos a denominar antagonistas, impiden el efecto del agonista. Esa es una definición amplia que vamos a utilizar al inicio. Bien, los tipos de receptores entonces son varios y aquí los tenemos clasificados, ¿sí? Hablamos de receptores ionotrópicos cuando lo que permiten es el pasaje de un ion a través de la membrana. Y en ese caso, esos receptores ionotrópicos suelen ser canales iónicos.
Es decir, una parte de la molécula responde al agonista y a partir de allí se produce la activación de un canal iónico. Ya los vamos a ver en las próximas filminas. Ejemplos de ellos son el receptor nicotínico muscular para la acetilcolina, que sería el agonista, el receptor GABA-A para el GABA como agonista, que es un neurotransmisor que se encuentra en el sistema nervioso central, y el receptor NMDA, que es canal iónico para el glutamato, que también se encuentra en el sistema nervioso central. Estos receptores ionotrópicos, cuando se activan, generan un cambio muy importante en la célula porque hay un cambio en el potencial de membrana. Muchos de ellos son despolarizantes, como el nicotínico muscular y el NMDA, y otros son hiperpolarizantes, como el GABA. Pero digamos que es muy difícil de frenar la acción de un receptor ionotrópico, ¿sí? Van a generar acciones contundentes en la célula. El segundo tipo son los receptores metabolotrópicos, ¿sí? O metabotrópicos. El término metabo quiere decir que se va a modificar algo un poco más suave, ¿no es cierto? Ya nos está indicando más metabólico, más relacionado con la formación de segundos mensajeros. Y entonces los efectos metabotrópicos suelen ser más moderados que los efectos de los ionotrópicos, ¿sí? Estos receptores metabotrópicos van a estar acoplados a una proteína G, es decir, cuando el agonista se une, interacciona, mejor dicho, ¿no? Con esa unión lábil de tipo Van der Waals, interacciona del lado externo con el receptor. En general, en el dominio intracelular del mismo hay un acoplamiento con una proteína G que suele hidrolizar. Este complejo de proteína G va a hidrolizar al GTP, que es una molécula de alta energía, para dar GDP y fosfato, y en esa hidrólisis se libera la energía que puede generar un cambio conformacional en otra molécula acoplada, ¿sí? Esa otra molécula suele ser una enzima. Entonces ahí tenemos algunos ejemplos. Tenemos todo un grupo de receptores que interacciona con la proteína GQ. Vemos en la primera línea. ¿Cuáles son? Los receptores M, que quiere decir muscarínicos, M1, M3, que son receptores para la acetilcolina. De esto vamos a hablar en próximos seminarios, ¿sí? Por ahora los presentamos. El receptor alfa 1, que es adrenérgico para la noradrenalina. Los receptores 5-HT2 y 5-HT3, que son para la serotonina. 5-HT es la sigla de la serotonina. En general, más importante en sistema nervioso, aunque también actúa en la periferia. Y el receptor AT1 para la angiotensina 2, que ustedes conocen, que regula la presión arterial, el tono de los vasos, ¿sí? Todos ellos se acoplan a la proteína GQ y cuando se hidroliza el ATP hay un cambio conformacional que activa a una enzima que en este caso es la fosfolipasa C. La fosfolipasa C va a actuar sobre fosfolípidos de membrana para dar dos segundos mensajeros que se llaman IP3 y diacilglicerol. IP3 quiere decir fosfatidil inositol trifosfato y el diacilglicerol. Y bueno, todos ellos van a iniciar una cascada de eventos dentro de la célula, entre los cuales se producen varias cosas, por ejemplo, la activación de otra proteína, de otra enzima, que es la proteinquinasa C, la fosforilación de canales de calcio, etcétera. Ya lo vamos a ir viendo, ¿sí? Pero esto ya nos da una idea de que un receptor metabolotrópico inicia una cascada de eventos metabólicos, ¿sí? Donde participan varias enzimas y varios eventos que van a generar un efecto celular. En la siguiente línea lo que vemos son otro grupo de receptores que se acoplan a otro tipo de proteína G, que es la GS. Estos receptores son beta 1 y beta 2, receptores para la adrenalina,
y el receptor D2 para la dopamina. ¿Y qué ocurre cuando se libera la energía del GTP hidrolizado en la proteína GS? Se activa la acción catalítica de otra enzima que es la adenilato ciclasa. Ahí la mencionamos con la sigla AC. La adenilato ciclasa a su vez va a hidrolizar el ATP, otra molécula de alta energía, para dar un segundo mensajero que es el AMP cíclico. Y el AMP cíclico va a iniciar también una serie de cascadas que ya vamos a ir viendo. Estas cascadas, tanto de la PKC como del AMP cíclico, etc., van a ser diferentes según el músculo en el cual lo veamos. Por eso todos nuestros primeros seminarios van a tratar la fisiología de cada uno de los 3 tipos de músculo y qué acciones se generan a través de estas cascadas que dependen de los distintos tipos de receptores. Entonces vamos a ir desde la fisiología celular a entender el sitio de acción de cada tipo de fármaco y deducir los efectos de los fármacos, ¿sí? Otro tipo de receptores que tenemos son los autocatalíticos. Estos también están en membrana y el ejemplo típico es el receptor de insulina. Hay otros como los factores de crecimiento tisular, TGF-gamma, factores en neutrófilos. Y fíjense que fundamentalmente la acción es que el propio receptor se cataliza con una reacción que generalmente es de fosforilación. Ya lo vamos a ver más en detalle. El siguiente, digamos, a consecuencia de esos autocatalíticos se dispara una serie de cascadas de activación de factores proteicos, algunas enzimas y proteínas. El siguiente grupo es el de los receptores citosónico-nuclear. Acá salimos de la membrana, ya este grupo de receptores no están incluidos en la membrana, sino que es un receptor, una proteína que está libre en el citosol. Entonces, ¿cómo llega la droga o el agonista a interactuar? Primero tiene que atravesar la membrana plasmática y eso lo suele hacer por un transporte pasivo porque es una molécula muy lipofílica. Tiene afinidad, entonces química, dijimos, relación estructura-actividad, con esa proteína citosólica, forma un complejo y ese complejo es capaz de traslocar al núcleo de la célula, ingresa al núcleo y allí interactúa con los ácidos nucleicos en una zona que se denomina en general elemento de respuesta A, por ejemplo, a hormona tiroidea, a hormonas corticoidea, a hormonas sexuales. Cada uno de ellos tiene un elemento de respuesta diferente y desde allí modifica la actividad génica, reprimiendo o desreprimiendo ciertos genes. Este grupo de fármacos o moléculas que interactúan con los receptores citosólico-nuclear lo vamos a ver, por ejemplo, para la aldosterona en este año y el resto de hormonas lo vamos a ver en farmacología 2 el año próximo. Sigamos con las próximas filminas para ver un poquito más de detalle de los primeros grupos de receptores. Aclaro un detalle sobre el mecanismo por el cual se activa la proteína G y se acopla al sistema efector, ¿sí? La proteína G mantiene unido al GDP mientras el receptor está en reposo, pero cuando interactúa el fármaco con el receptor, reemplaza el GDP por GTP en su sitio activo. En esas condiciones, unida al GTP, se acopla con el sistema efector, que puede ser la fosfolipasa C o la adenilato ciclasa, según cuál es el tipo de proteína G, y se hidroliza el GTP para dar GDP para desprenderse de ese sistema efector y volver a la condición de reposo. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de receptor ionotrópico, quizás el más estudiado por distintos grupos de investigación en el mundo, que es el receptor nicotínico. Tenemos 2 tipos de receptores nicotínicos, el muscular en la placa mioneural, en el músculo esquelético,
y el ganglionar que vamos a encontrar en los ganglios del sistema nervioso autónomo, con pequeñas diferencias entre ellos. En este caso tenemos la representación, vemos que está formado por 5 dominios transmembranas, 5 proteínas que están formando entre sí un poro, cerrando un poro entre ellas. Dos de esas unidades, que se denominan alfa, tienen sitios de afinidad con el neurotransmisor, que en este caso es la acetilcolina, ¿sí? Vemos allí la acetilcolina está representada por círculos verdes y vemos la flecha que tiene sitios donde va a interactuar en dos subunidades alfa. El resto de las subunidades toman distintas funciones de rodear el poro, ¿sí? Que se denominan beta, gamma, delta y pueden variar según distintos tejidos. Fundamentalmente tiene una cinética de cambio conformacional que le produce el cambio desde el estado de reposo, cuando no está unido el neurotransmisor acetilcolina, pasa al estado conformacional de activación, cuando se une la acetilcolina, y en ese caso se necesita la unión de dos moléculas de acetilcolina, una a cada una de las subunidades alfa, y en ese cambio conformacional al estado activo se abre el poro. El poro sería una vía hidrofílica por la cual puede pasar un ion, porque recordemos que el ion no puede atravesar la membrana bilipídica, que es muy lipofílica, ¿sí? El ion está cargado. ¿Cuál es el ion en este caso? Es el sodio, que al abrirse ese poro va a pasar desde la zona de mayor concentración, que en este caso es el medio extracelular, hacia la zona de menor concentración de sodio, que es el medio intracelular, ¿sí? Siempre que se abre un poro, un canal iónico, el pasaje ocurre a favor de gradiente. ¿Cuánto tiempo permanece en esa conformación abierta? Más o menos 1 milisegundo, entre 1 y 5 según los tejidos. Es muy poquitito. Las cantidades de sodio que ingresan son pequeñas, pero producen un cambio en el potencial de membrana intracelular muy grande, que es el que vemos a la derecha. Se produce una despolarización. Fíjense, en este caso está representado el potencial de placa terminal, siendo este un músculo esquelético, que va a pasar de más o menos menos 100 o menos 90 milivoltios a más 10 aproximadamente, ¿sí? Pasado eso, 1 a 5 milisegundos, en cuestión de tiempo, hay un nuevo cambio conformacional al tercer estado, que es el que se denomina inactivado. ¿Qué característica tiene este estado inactivado? Deja de pasar el sodio, ya no ingresa más el sodio, pero el canal está en un estado en el cual no puede volver a ingresar sodio, queda en esa condición hasta que retorne nuevamente. En la parte de abajo vemos que se cierra el ciclo yendo hacia la izquierda para retornar al estado de reposo. ¿Y qué se necesita para que vuelva a ese estado de reposo? Se necesita que el potencial de membrana de la célula vuelva a un estado polarizado, es decir, a menos 60 o valores más negativos hasta llegar al normal de menos 90. ¿Sí? Entonces, en todo ese tiempo en el cual esté entre más 10 y menos 60 aproximadamente, el canal no permite el reingreso de sodio, va a estar inactivado. Y solamente cuando volvamos a potenciales negativos se van a volver a la condición de reposo. O sea, son 3 estados que en un momento con un modelo matemático se los llamó compuertas, MH, etcétera, pero eso es simplemente un modelo matemático. Lo que hay son cambios conformacionales y lo importante es que esos estados van a regular también el grado en el cual la célula puede despolarizarse y accionar toda una serie de cascadas que vamos a ver repasar en las siguientes filminas.
Aquí tenemos otros dos ejemplos de receptores ionotrópicos que vamos a ver más puntualmente cuando estudiemos la medicación para el sistema nervioso central. Uno es el receptor para el neurotransmisor GABA, o denominado también gamma-aminobutírico, que es un canal iónico que se denomina GABA-A. El receptor se llama GABA-A. Fíjense que son 4 dominios transmembrana con 2 subunidades alfa, que son las que tienen el sitio en el cual interacciona el receptor GABA, dibujados como una esferita fucsia. Y también cuando se une ese receptor, entonces se produce un cambio conformacional y en este caso la apertura del canal permite el ingreso del ion cloruro desde el medio extracelular hacia la célula, hacia el interior, con lo cual la consecuencia es que se hiperpolariza la célula. Produce entonces un potencial postsináptico inhibitorio como el que tenemos dibujado en la parte inferior. Esto ocurre sobre neuronas, si la neurona tiene un potencial de reposo de, por ejemplo, menos 90 milivoltios, bueno, puede llegar a menos 110, menos 120, dependiendo de la célula, es un ejemplo, ¿sí? Potencial postsináptico inhibitorio, con lo cual la segunda neurona va a tener una disminución en la frecuencia de conducción de potenciales de acción. Bien, el otro ejemplo es otro receptor ionotrópico que se denomina NMDA, que es para el neurotransmisor glutamato. Ahí en la figura tenemos la sinapsis en la cual se libera glutamato desde una fibra, una neurona presináptica, y actúa sobre dos tipos de receptores ionotrópicos, ¿sí? El primero se denomina AMPA, son siglas, se lo llama con la sigla directamente, y el segundo se denomina NMDA. El AMPA es un canal de sodio y potasio también en parte, y el NMDA es un canal de calcio que tiene una cinética particular que vamos a estudiar en sistema nervioso central, pero por ahora nos interesa que son canales ionotrópicos y el resultado es que al ingresar tanto sodio como calcio se va a producir una despolarización en la fibra neurona postsináptica, es decir, un potencial postsináptico excitatorio como el que tenemos dibujado, que por ejemplo va a llevar el potencial de membrana de la neurona de aproximadamente menos 100 basal a menos 80, 50, etcétera. Son valores más positivos o menos negativos, mejor dicho, ¿sí? Esto es para recordar, obviamente todo lo han visto en cuanto a los potenciales postsinápticos, inhibitorios y excitatorios, lo han visto en fisiología, así que lo debemos recordar para poder interpretar después los efectos de los fármacos que interactúen con estos receptores. Aquí tenemos una representación típica del receptor metabotrópico, podríamos pensar que puede ser un receptor beta-adrenérgico, por ejemplo. Veamos que el neurotransmisor interactúa con el dominio extracelular del receptor y con ello se produce un acoplamiento con la proteína G que está acoplada en el dominio intracelular. La proteína G está formada por tres tipos de subunidades, pero que cuando hidrolizan a la molécula de alta energía GTP, esa energía produce un cambio conformacional separando en general en la subunidad alfa y la subunidad beta-gamma. Cada una de ellas puede acoplarse con diferentes mecanismos. Por ejemplo, la subunidad alfa puede acoplarse con una enzima relacionada con la membrana plasmática, como es, por ejemplo, la adenilatociclasa en el caso del receptor beta o la fosfolipasa C en el caso del receptor muscarínico. Y a partir de la actividad catalítica de esa enzima se generan una serie de segundos mensajeros que van a tener a su cargo distintas funciones dentro de la célula. A la derecha podemos ver una cascada
de multiplicación. Todos los receptores metabotrópicos multiplican mucho sus acciones, modulan actividad celular, porque en cada uno de esos pasos, digamos, se multiplica la acción. Por ejemplo, cada proteína G con cuántas enzimas puede interactuar en el ciclo, con cuántas adenilatociclasas, por ejemplo. Cada adenilato ciclasa cuántos ciclos de producción de AMP cíclico va a producir. Cada AMP cíclico a su vez va a activar a proteinquinasas A, que es otra enzima dependiente del AMP cíclico. Allí también tenemos otra función multiplicadora. Y finalmente cada proteinquinasa A tiene la capacidad de catalizar la fosforilación de distintas estructuras, que por ejemplo en el músculo cardíaco pueden ser canales de calcio. ¿Cuántos canales de calcio se van a fosforilar por la acción catalítica de cada proteína quinasa A? O en el músculo liso, canales de potasio se van a fosforilar también por la proteína quinasa A. Entonces, lo que vemos es una acción multiplicadora de los receptores metabolotrópicos que modula en gran medida la actividad celular. Aquí tenemos otros ejemplos de receptores metabotrópicos que vamos a ver en estos primeros seminarios, ¿sí? A la izquierda el receptor muscarínico, es decir, para la acetilcolina, y a la derecha el receptor beta-adrenérgico para la adrenalina y la noradrenalina. Veamos que en ambos casos hay una estructura de 7 dominios transmembrana del receptor, de la proteína receptora, que tiene a su vez asas extracelulares y asas intracelulares, ¿sí? En las asas extracelulares es donde está la zona de afinidad, ¿sí?, por la estructura química del neurotransmisor, porque solamente aquellas moléculas que tengan una estructura química afín con ese sitio activo del receptor van a poder interactuar y generar el cambio conformacional para el acoplamiento con la proteína G en el espacio intracelular, ¿sí? A su vez tenemos las indicaciones de varias proteínas G con las que puede interactuar un mismo tipo de receptor. Y eso también es importante, que vamos a tener distintos subtipos de receptor con cambios estructurales, conformacionales entre uno y otro, y que ellos van a poder interactuar con distintos tipos de proteínas G y por lo tanto disparar distinto tipo de acciones a nivel de las células, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en cuanto a los receptores muscarínicos, tenemos los subtipos M1 y M3 que van a interactuar con una proteína de tipo GQ, ¿sí? Mientras que los subtipos M2 y M4 van a interactuar con proteínas de tipo GI. Este punto lo vamos a ver en más detalle entre este seminario y el próximo, ¿sí? A la derecha, el receptor beta-adrenérgico, en cambio, interactúa con una proteína de tipo GS, a partir de la cual, digamos, la interacción ocurre con la adenilatociclasa, la formación de AMP cíclico, como lo explicamos en la filmina anterior, ¿sí? Es decir, entonces es muy importante que de a poco ustedes vayan viendo en cada tipo de músculo qué tipo de receptores hay y con qué proteína G interactúa cada uno de ellos y obviamente cómo modifica las vías dentro de cada uno de esos tipos de músculo. Por eso vamos abordando desde el nivel muscular las acciones de los fármacos para poder ir deduciendo sus efectos a nivel cada vez más amplio en el organismo. En las dos próximas filminas no voy a agregar más detalle de audio porque son ejemplos de receptores autocatalíticos como el receptor de insulina, en el cual ya habíamos dicho que se autofosforila un residuo de tirosina con una actividad tirosina quinasa y se dispara una cascada proteica que tendrá acción sobre enzimas y material génico. Mientras que en la siguiente tenemos el ejemplo de receptores citosólicos que ya expliqué cómo producen su acción y que vamos a verlos más adelante en la materia.
Esta filmina es para recordar que hay dos tipos de transmisión de señal entre las células, ¿no es cierto? En nuestro caso va a ser muy importante la transmisión a través del sistema nervioso, tanto en sus ramas autonómicas como en sus ramas somática, que llega al músculo esquelético. Y en este caso vemos que a través del nervio la conducción es conducción eléctrica, ¿sí? En la cual participan distintos tipos de canales como los canales de sodio y los de potasio, fundamentalmente, como vamos a repasar en la próxima filmina. Pero a su vez existe la transmisión entre dos fibras, entre dos neuronas, o entre una neurona y un efector que puede ser un músculo, ¿no es cierto? O sea, un músculo esquelético o un músculo liso. Y en ese caso, la señal se transmite por el fenómeno de neurotransmisión humoral o neurotransmisión directamente, ¿sí? Esto lo vamos a tratar en el próximo seminario en cuanto a incorporar los efectos de los fármacos en el proceso de neurotransmisión humoral. A la derecha lo que vemos es la representación de canales iónicos con distinto tipo de subunidades, ¿sí? O de dominios, ¿sí? Recordemos entonces que habíamos hablado del receptor nicotínico como un receptor ionotrópico y es el que corresponde al esquema central formado por 5 subunidades, ¿sí? Mientras que en el nervio y en el músculo vamos a tener canales de sodio responsables de la conducción y de la despolarización de cualquiera de esas estructuras, y entonces la estructura típica del canal de sodio corresponde a la izquierda a un tetrámero, 4 unidades. También hay otros tipos de canales formados por este tipo de estructura, como el canal de calcio, el canal de potasio. Y a la derecha tenemos una representación de hexámero correspondiente a otro tipo de canales que son los que llamamos de gap junction o de unión entre células, por el cual se van a trasladar, por ejemplo, corrientes de potasio en el caso del músculo cardíaco, etc. Me pareció interesante poder ver las diferencias estructurales, sobre todo entre el canal de sodio, tetrámero, que está en nervio y también va a estar en la conducción dentro del músculo esquelético, y el receptor nicotínico, que corresponde a un canal de sodio, pero es una estructura diferente, es un canal, es un poro diferente. A su vez, recordemos que cada uno de esos dominios tiene los 6 segmentos helicoidales, ¿sí? Que van a generar esos dominios transmembrana. Aquí recordamos que la conducción nerviosa se lleva a cabo fundamentalmente por la generación de un potencial de acción de tipo espiga, que es el que tenemos a la izquierda. En la parte inferior, B, es donde vemos el trazado del potencial de acción nervioso, que tiene una fase inicial de despolarización que tradicionalmente se llama fase 0, de ascenso, donde el potencial de reposo de menos 60 es rápidamente llevado a más 30. Eso es debido a que se activaron los canales de sodio y entonces vemos en la parte superior A un registro de la conductancia de la corriente, donde vemos en negro una corriente ascendente o por convención, digamos, representada hacia arriba, que es el ingreso de cargas positivas. Esa corriente dura muy poquito tiempo y después decae. ¿Por qué decae? Porque el canal pasó del estado activado al estado inactivado, ¿sí? Entonces deja de ingresar sodio. Y eso es porque se mantiene en potenciales despolarizados, ¿sí? Pero a su vez tenemos presentes en el nervio otro tipo de corrientes que son
o otro tipo de canales, que son los canales de potasio, que se van a activar en potenciales más positivos, cercanos a cero, y por ende, cuando se produce la despolarización por el ingreso de sodio, se va disparando la activación de estos canales de potasio. Esa corriente de potasio es hacia el exterior, recordemos. ¿Por qué? Porque la concentración de potasio es alta en el medio intracelular y baja en el medio extracelular, ¿sí? El extracelular tiene aproximadamente 5 milimolar de potasio y el intracelular alrededor de 100. Entonces, al abrirse ese tipo de canales, se produce una salida de potasio. Eso es lo que lleva a el descenso nuevamente del potencial de membrana, a la repolarización de la célula, y eso corresponde a la fase de descenso que llamamos en general en otros músculos fase 3. Con lo cual, desde más 30 volvemos en el registro de potencial de acción B hacia valores de menos 75 o menos 61 en este caso, ¿sí? A la derecha vemos el esquema, digamos, de compuertas que nos explica en el canal de sodio cómo se produce los 3 estados de reposo, activación, inactivación y vuelta al reposo. Lo mismo ocurre con el canal de potasio, con otro rango de voltajes correspondiente al reposo y a la activación. Pero todos los canales tienen ese ciclo de pasar de reposo, activación, inactivación y vuelta. Seguramente esto lo vieron con mucho más detalle en fisiología, pero no viene mal recordar estos elementos porque sobre ellos van a actuar los fármacos. Entonces partimos de repasar estos conceptos. Aquí repasamos entonces el proceso de conducción nerviosa y el sitio de acción de fármacos. A la izquierda podemos ver el trazado de un nervio que podríamos pensar es amielínico porque está representada una conducción continua, ¿sí? Vemos cómo de izquierda a derecha pasamos por una zona inicial donde los canales ya están en reposo, una zona intermedia que tiene colores rojo y amarillo, en la cual pasó el potencial de acción y entonces esos canales se encuentran en un estado inactivado, con un potencial de membrana despolarizado en el segundo trazado, una zona en la cual está ocurriendo en el momento en que se sacó la foto, la despolarización, es decir, están activados los canales de sodio, ¿sí? El sodio ingresa, y hacia la derecha una zona en la cual todavía no llegó ese potencial de acción, por lo cual los canales están en reposo, y el potencial de membrana se encuentra en el valor polarizado, ¿sí? Abajo vemos la misma secuencia en donde se ha avanzado un poco más en el trayecto del nervio y vemos cómo siempre por delante tenemos canales en reposo para poder avanzar ese potencial de acción. En el punto donde está ocurriendo tenemos canales abiertos y hacia atrás tenemos canales inactivados y mucho más atrás volvemos a tener canales en reposo, porque esos canales por los cuales ya pasó todo el ciclo volvieron al reposo. Esa es la conducción de un potencial de acción. Y a la derecha, ¿qué es lo que vemos? Una representación más detallada del canal de sodio. Recordemos que está formado por 4 subunidades, canal del nervio, y en cada subunidad tenemos los 6 dominios transmembrana, ¿sí? Helicoidales. Fíjense que a su vez está representada una zona en donde se establece el cambio conformacional que produce la inactivación del canal. Eso está marcado con una flecha azul y ocurre entre los dominios 3 y 4, o los segmentos, podríamos decir, las subunidades, para
verlo conceptualmente, 3 y 4. Recordemos los 4 tubos que forman el canal. Bien, allí entonces tenemos la compuerta que cambia su conformación e inactiva el canal, ¿sí? En ese sitio es donde pueden actuar un grupo de fármacos que los vamos a conocer después como anestésicos locales, ¿sí? Lidocaína, procaína son los representantes principales y esto lo vamos a ver más adelante en la materia, pero vamos a ver que interactúan principalmente con el canal en el estado inactivado, es decir, con esa región del canal, y lo que hacen es mantenerlo en ese estado inactivado por más tiempo. De esa manera va a haber menor conducción a través del canal de sodio y eso interrumpe o reduce la conducción, por ejemplo, de estímulos nociceptivos, de estímulos que llevan la sensación dolorosa, y por eso estos fármacos van a actuar como anestésicos, ¿no? Por ejemplo, con un uso odontológico, ya vamos a ver los distintos usos que tienen. Por otro lado, en esa estructura del canal también están representados unos redondelitos verdes, ¿sí? Y esos sitios en los haces extracelulares de las subunidades del canal son aquellos en los cuales actúa e interrumpe la conducción ciertas toxinas, porque quizás recuerden, en los canales de sodio son muy susceptibles a la acción de toxinas, por ejemplo, de peces o de batracios, ¿sí? La tetrodotoxina, muy utilizada experimentalmente para poder identificar corrientes de sodio en un potencial de acción, porque cuando se aplican cantidades muy pequeñitas de esas toxinas se interrumpe la conducción. Lo mismo la batracotoxina es otro ejemplo. Y entonces vemos que si bien actúan en el canal de sodio, las toxinas son mucho más drásticas y obviamente vamos a entender más adelante que llevan a la muerte del individuo, mientras que un anestésico local tiene una acción reversible sobre el estado inactivado y permite por un tiempo interrumpir una conducción nerviosa como la que lleva el dolor. En esta filbina podemos ver un registro de la corriente de un nervio en ausencia, digamos que sería la condición control, la condición previa, y después en presencia de la aplicación de lidocaína, que habíamos dicho un anestésico local, a 700 micromolar de concentración en el medio, ¿sí? Obviamente es un preparado aislado, ¿no es cierto?, de un nervio al cual se le aplica una solución para mantenerlo nutrido, como vamos a ver después con distintos tipos de preparados, y en ese medio al principio se hace sin la droga y después se vuelve a hacer la misma determinación en presencia de la droga. Y se superpusieron ambos registros, ¿sí? Podemos ver que aquí la corriente de sodio se manifiesta como una deflexión hacia abajo, siempre eso es por convención, representarlos en un sentido o en otro. El más común es representar hacia abajo las corrientes positivas de ingreso a la célula, como sería en este caso la corriente de sodio, y la deflexión máxima es la que nos indica la magnitud de la corriente como intensidad. Ahí vemos la escala en microamperes, ¿sí? ¿Y qué es lo que vemos? Que la lidocaína redujo considerablemente, más o menos a la mitad, esta corriente, ¿sí? Y a la derecha tenemos un registro casero, hecho a mano y por eso con alguna alteración de pulso, de lo que sería el registro del potencial de acción nervioso, que ya habíamos dicho que tiene nada más que dos fases, la de despolarización ascendente y la de repolarización descendente, ¿sí? Entonces tenemos la aplicación de distintos estímulos, cada uno de ellos registra un potencial de acción en espiga. Tenemos la condición control, donde se consideran, hay 4 allí representaciones más o menos similares. Después, ¿qué ocurriría en presencia de lidocaína? Obviamente, si la corriente se reduce, eso
genera una reducción de la amplitud del potencial de acción nervioso, ¿sí? Y a mayor concentración de lidocaína, obviamente el efecto se aumenta, es decir, la reducción de la amplitud del potencial de acción es mayor. Y entonces por eso tenemos dos estadios diferentes allí de caída de la amplitud del potencial de acción. Bueno, este tipo de registros son los que vamos a ir haciendo en los talleres porque de alguna manera poder representar o poder entender un registro son consecuencias de haber interpretado los mecanismos de acción. Y por otra parte es de alguna manera una de las incumbencias que uno tiene poder generar un resultado experimental para evaluar una droga nueva, por ejemplo. Bueno, aquí tenemos entonces la placa motora mioneural. Recordemos que en el músculo esquelético la unidad motora está compuesta por un axón, en general mielínico, porque proviene de una fibra motora sensitiva, y una única fibra de músculo esquelético. En la zona de cercanía entre ellas, el músculo esquelético tiene pliegues que constituyen la hendidura sináptica y allí se va a producir la neurotransmisión colinérgica de la cual vamos a hablar en la clase que viene. Pero ¿qué nos interesa hoy desde el punto de vista del músculo? En las crestas de esas pliegues del sarcolema se encuentran los receptores nicotínico-musculares, gran cantidad. En el gráfico de la derecha en blanco y negro lo podemos ver con el símbolo NM. ¿Sí? O sea que cuando se libera la acetilcolina porque llega a un potencial de acción, se produce la activación de esos receptores nicotínicos muscular. A la izquierda podemos ver de nuevo, para recordar, la estructura pentamérica del receptor con las dos subunidades alfa a las cuales se va a unir la acetilcolina. Y en un corte transversal visto de arriba, el pentámero con sus unidades 2-alfa, beta, gamma y delta, que se encuentra en estado de reposo y en el momento en el cual las dos acetilcolinas se unen a las subunidades alfa, se produce el cambio conformacional al estado abierto. ¿Sí? Con lo cual ingresa sodio a la célula y despolariza, generando un potencial de placa terminal que vamos a ver en siguientes filminas. Ese potencial de placa terminal se conduce a lo largo del sarcolema, ¿sí? A través de canales de sodio, es decir, se van despolarizando ya alejado de la hendidura sináptica, ya no hay más receptores nicotínico-musculares, pero sí existen los canales de sodio que ya vimos, tetraméricos, similares a los del nervio, ¿sí? Entonces, por eso podemos ver en el esquema que la onda de despolarización a través de los canales de sodio llega hasta los túbulos T, con lo cual se incorpora dentro, digamos, de la fibra muscular, pero siempre en el sarcolema, ¿no? Allí tenemos también la cercanía con una organela intracelular como es el retículo endoplásmico. Entonces recordemos que es muy importante que el acoplamiento entre esas dos estructuras es producida por una proteína sensible al voltaje que se llama DHPR, que quiere decir receptor de dihidropiridinas, ¿sí? Las dihidropiridinas son un grupo de drogas que más adelante vamos a ver que en el músculo esquelético no tienen acción, pero como esa proteína se une a ese tipo de compuestos, se le dio ese nombre a la proteína sensora del voltaje. Con el cambio conformacional se activa también un canal de calcio que está ubicado dentro del retículo sarcoplásmico. Lo recordarán, es el famoso canal o receptor de rianodina, ¿sí? Más llamado receptor de rianodina, RIR, que produce
al igual que con los otros canales, una activación y apertura del poro, con lo cual el calcio que está en alta concentración dentro del retículo sarcoplásmico tiene la posibilidad de salir hacia el citosol de la fibra muscular. Y ese calcio vamos a ver que va a ser el activador de la contracción. O sea que es muy importante la conducción a través de canales de sodio en el sarcolema. Ahí podemos pensar, ¿puede haber fármacos que la inhiban? Sí, fundamentalmente a los canales de sodio los puede inhibir una toxina como la tetrodotoxina, que permite evaluar la presencia del mecanismo, obviamente no tiene actividad terapéutica, y en dosis muy grandes también lo podrían inhibir los anestésicos locales como la lidocaína. No ocurre eso en concentraciones fisiológicas en general o terapéuticas, mejor dicho, de lidocaína, pero podría llegar a ocurrir experimentalmente con altas concentraciones. Recordemos las características del músculo esquelético, que está muy bien representado en la figura de la izquierda. ¿Sí? Es un músculo estriado donde son visibles las tonalidades de sus miofilamentos más importantes. El filamento grueso o cadena de miosina con sus cabezas y sitios sensibles al ATP, y el filamento más delgado o cadenas de actina. Por otra parte, todo está rodeado por el retículo sarcoplásmico, que en el músculo esquelético tiene un rol fundamental muy importante. Es una organela con grandes cantidades de calcio que no se pierden, no se agotan en ninguna circunstancia, ni siquiera cuando a ese músculo esquelético se lo extrae y se lo pone en una solución que no tenga calcio. En ningún momento lo pierde, ¿sí? Es tan importante su reservorio que todo el calcio necesario para la contracción sale del retículo sarcoplásmico y vuelve al retículo sarcoplásmico en el proceso de contracción y relajación. Y por otra parte, a su vez, además del retículo, alrededor de los miofilamentos hay gran cantidad de mitocondrias, que sabemos que son esenciales para el metabolismo aeróbico y para la producción de grandes cantidades de ATP que el músculo va a necesitar para mantener toda su función, ¿no es cierto?, de movilidad de calcio y de actividad ATP ácica de la miosina para efectuar la contracción. Así que es muy importante tener en cuenta esto. Aquí repasamos entonces todo el proceso que lleva a la contracción del músculo esquelético, desde el momento en que el potencial de acción se condujo a través del sarcolema de la fibra muscular esquelética por los canales de sodio. Dijimos que cuando llega en los túbulos T a la cercanía de un retículo sarcoplásmico en el interior, existe un mecanismo de acoplamiento que es este receptor de dihidropiridinas, una proteína que, como vemos a la derecha y abajo, tiene 4 subunidades, cada una de ellas con 4 a 5 loops o dominios transmembrana, que tiene una cercanía a través de un loop o cadena intracelular que se fosforila y toma contacto con el canal o receptor de rianodina que corresponde al retículo sarcoplásmico. Es decir, hay un contacto de proteína a proteína que, mediante el cambio conformacional cuando se despolariza por la conducción del potencial de acción, activa el cambio conformacional del canal, que es el receptor de rianodina, de la forma cerrada a la forma abierta, ¿sí? O sea que en ese conjunto tenemos canal de sodio, proteína sensora, que es receptor de dihidropiridina, y canal de calcio, que es el receptor de rianodina, ¿sí? A través entonces de este receptor de rianodina se produce la salida de calcio hacia el espacio citosólico que queda entre el sarcolema o túbulo T y la membrana del retículo sarcoplásmico. Ese espacio se llama díada, ¿sí? Y desde allí va difundiendo, si lo vemos en el dibujo de la izquierda, va difundiendo hacia el citosol.
¿Con qué se encuentra en el citosol? Con la troponina C. Recordemos que la regulación de la contracción del músculo esquelético está mediada por la troponina C, que corresponde al complejo troponina C, I y T, ancladas a la tropomiosina. Cuando el calcio se une a la troponina C, se cambia la conformación de ese complejo y deja expuesto el sitio activo de la actina para que tome interacción con la cabeza de la otra proteína, de la miosina, que hidroliza el ATP, produciéndose entonces una liberación de energía que genera el desplazamiento de los puentes cruzados y el acortamiento muscular. Hasta ahí estamos en la fase de contracción. ¿Qué pasa al mismo tiempo? El calcio no solo se va a unir a la troponina C, sino también a todos los otros sitios en donde tenga afinidad. Un sitio muy importante de afinidad, que tiene más o menos la misma concentración para unirse, o sea, la misma afinidad, es la calcio-ATPasa del retículo sarcoplásmico, ¿sí? Entonces, como vemos allí con las flechas negras, al mismo tiempo que el calcio se une a la troponina e inicia la contracción, también se une a la calcio-ATPasa del retículo sarcoplásmico que se denomina SERCA, con S, S-E-R-C-A, y esta bomba, hidrolizando ATP, lo capta ávidamente retornándolo al retículo sarcoplásmico, ¿sí? Por eso tenemos las dos flechas. El calcio sale del retículo sarcoplásmico a través del receptor de rianodina y retorna a través de la SERCA o calcio-ATPasa, ¿sí? Por lo tanto, dijimos, muy importante el retículo sarcoplásmico del músculo esquelético y suficiente para mantener toda su actividad aún en un medio sin calcio. Bueno, la pregunta que surge es, ¿tenemos algún fármaco que interfiera con este proceso de contracción del músculo esquelético? Sí, tenemos un fármaco que se denomina dantroleno y que es un bloqueante del canal de calcio del receptor de rianodina, ¿sí? Bloquea ese canal, con lo cual, obviamente, ahí tenemos que empezar a introducir los conceptos. ¿Qué significa que se bloquee el canal? Eso no significa que absolutamente todos los canales se van a bloquear, porque eso llevaría a una inactividad del músculo esquelético. Y ustedes recuerdan que el músculo esquelético es importante para muchas funciones, para la movilidad, etcétera, pero sobre todo para mantener la función respiratoria. El movimiento respiratorio depende del diafragma y de los intercostales y todos esos son músculos esqueléticos. Entonces, primer regla de todo lo que digamos sobre el músculo esquelético es que ningún fármaco es capaz de bloquear todos los procesos, ¿sí? Porque sería muy tóxico. El dantroleno, y dependiendo de las concentraciones en que se agregue, va a bloquear a algunos de los receptores de rianodina en cada músculo, con lo cual eso lleva a que se va a reducir la cantidad de calcio que se libera en cada potencial de acción que llega al músculo esquelético, ¿sí? El resultado es que va a reducirse la fuerza contráctil de ese músculo. ¿Y eso es importante? ¿Para qué sirve? Bueno, eso se aplica con una acción farmacológica que se llama antiespástico o antiespasticidad, que es capaz de reducir un estado patológico que se llama espasticidad. ¿Y en qué consiste la espasticidad? Es una excesiva contractura de muchos músculos esqueléticos. Por ejemplo, recordemos en una articulación tenemos un músculo flexor, que es el que nos permite hacer un movimiento cuando voluntariamente queremos movilizarlo, ¿no? Pero para que eso ocurra, hay un control involuntario a través de las vías extrapiramidales del músculo esquelético que es antagonista u opuesto en la articulación, que tiene que relajarse para que el flexor se pueda contraer y mover la articulación. Si no ocurre que el extensor está adecuadamente relajado,
tiene un tono contráctil importante, eso genera una reducción de la movilidad, de la flexibilidad de esa articulación, ¿sí? Entonces, eso sería una de las formas de espasticidad. Son formas de contracturas diferentes, ¿sí? En general, el uso del dantroleno es para estados de espasticidad provenientes de alguna alteración central en el control, en el control extrapiramidal, por ejemplo, alguna patología, algún golpe traumatológico que ha generado una alteración en el control motor involuntario y entonces, bueno, el modo de actuar es desde el tratamiento del músculo para reducir la fuerza contráctil y con eso aliviar el estado. También puede ser utilizado para una reacción tóxica que se llama hipertermia maligna, que no es muy frecuente, es muy poco frecuente, pero es seria y genera una excesiva contractilidad de los músculos, un excesivo gasto de energía bajo la forma de ATP. Ya lo vamos a ver en otro seminario, y bueno, el dantroleno puede ayudar a reducir toda esa respuesta contráctil y consumo de energía muscular. Así que es útil a nivel en general neurológico y hospitalario. Otro tipo de fármacos muy importantes que van a tener acción sobre el músculo esquelético son los llamados bloqueantes neuromusculares, ¿sí? Aquí tenemos, bueno, nuevamente el ciclo del receptor nicotínico muscular y también vemos un esquema que nos muestra cómo experimentalmente se pueden medir los potenciales de acción de una fibra muscular, ¿sí? Mediante electrodos que se pueden ubicar a distintas alturas, más cerca de la placa motora mioneural, sería para detectar el potencial de placa terminal, pero en este caso están ubicados a lo largo del músculo, es decir, van a registrar en realidad los potenciales de acción conducidos a través del músculo que dijimos que ocurría a través del canal de sodio, ¿sí? Entonces, bueno, en la parte inferior vemos el típico potencial de acción en forma de espiga propio de los canales, de la activación de canales de sodio y de canales de potasio para la repolarización, que sería el pico A normal. Y veamos qué ocurre cuando se administra un fármaco, un compuesto natural en realidad, que es el curare. Bueno, el curare tradicionalmente era una mezcla de productos naturales, ¿no es cierto? Si ustedes ya cursaron farmacognosia lo recordarán, que utilizaban los indios del Amazonas para cazar a peces o animales, ¿sí? ¿Y por qué entonces? Bueno, ahí podemos ver un poquitín parte de la explicación. El principio activo fundamental, aislado de esa mezcla de productos naturales, es la dextrotubocurarina, ¿sí? Y con el tiempo, ya lo vamos a ver en otro seminario posteriormente, se han hecho otros compuestos con modificaciones químicas para optimizar los efectos, porque quizás el efecto del curare era muy prolongado, ¿sí? Entonces ahí surgen pancuronio, rocuronio, atracurio, con distintas duraciones de acción. Dentro de esos pancuronio es prolongado, atracurio es mucho más breve. Bueno, pero veamos qué es lo que ocurre con el potencial de acción, ¿sí? ¿Qué mecanismo tienen estos fármacos? Son antagonistas competitivos del receptor nicotínico muscular. Eso quiere decir que en los canales correspondientes al receptor nicotínico muscular que vemos a la izquierda, se va a ubicar en el mismo sitio donde se une la acetilcolina, es decir, en las subunidades alfa, en las dos subunidades alfa, ¿sí? Se va a unir a ese sitio con más afinidad que la acetilcolina. Es decir, si está presente la dextrotubocurarina y la acetilcolina, la que va a quedar más tiempo unida, o más cantidad incluso de la que tengamos en el medio unida, va a ser la dextrotubocurarina. ¿Qué querrá decir entonces? Que cuando llegue el estímulo nervioso a la placa motora mioneural, una buena parte de los receptores nicotínicos musculares no van
a responder, no van a interactuar con la acetilcolina. Si no interactúan, entonces el potencial de placa va a tener una mucha menor intensidad, porque del total de receptores que podrían responder, algunos responden y otros no, ¿sí? Entonces, ese potencial de acción que se va a conducir desde la placa mioneural hasta el resto de la fibra muscular va a estar atenuado, ¿sí? Porque siempre depende de una corriente menor que se ha iniciado en el sitio de la placa mioneural, ¿sí? Con lo cual, lo que estamos registrando que ocurre lejano a la placa mioneural en el resto del músculo y que tenía una forma de espiga muy alta, ahora va a tener una mucho menor amplitud, menor altura, porque ha sido reducido la conducción por el bloqueo no en esos canales sodios, sino en la placa motora mioneural, en el receptor nicotínico muscular. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. En esta otra filmina sí vamos a ver qué es lo que ocurre exactamente en la zona de la placa motora mioneural, ¿sí? O terminal, placa motora terminal o placa mioneural, es lo mismo. Bueno, fíjense a la izquierda entonces el potencial de acción que corresponde a la placa, ¿sí? Es decir, el potencial de placa terminal. No es una espiga, tiene una forma diferente, ¿no es cierto? Con un pequeño aumento, umbral, cuando se alcanza ese umbral, EPP, se produce la despolarización mucho más rápida hasta llegar al máximo, a más 10 aproximadamente, y después una repolarización que es relativamente lenta, ¿sí? Entonces eso es típico nada más que del receptor nicotínico muscular y del potencial de acción que se genera en torno a la activación solo de esa zona, ¿sí? Bien, entonces fíjense que en presencia de tubocurarina, ¿sí? En función del tiempo y en función de la concentración, nos vamos a mover del punto A, que era el control o situación normal, al punto B, donde recién se agrega la tubocurarina, hacia la derecha al punto C, después de un tiempo o mayor concentración, y a la derecha al punto D. ¿Qué ha ocurrido? Obviamente la dextrotubocurarina dijimos que se une, interactúa con la parte del receptor alfa de los receptores nicotínico muscular e impide que interaccionen esos sitios con la acetilcolina, con lo cual el potencial de placa terminal va a ir atenuándose en amplitud hasta desaparecer, podría ser en alguna zona. Obviamente eso no ocurre en todos los músculos, ¿sí? Porque sería una situación de toxicidad que es la que eventualmente utilizaban los indios del Amazonas para cazar a sus presas, ¿no? Ahora, ¿para qué es útil? ¿Esto es terapéuticamente útil? Sí, fundamentalmente se va a utilizar para cuando se desea un cierto grado de bloqueo del músculo esquelético para hacer una cirugía o una intubación. Cualquier intervención en el organismo obviamente necesita que el paciente esté dormido, anestesiado y relajado, ¿sí? Porque obviamente si no habría una reacción, una contracción muscular ante cualquiera de las intervenciones. Entonces todos estos músculos son, perdón, todos estos fármacos son muy utilizados para relajar el músculo previo a intervenciones médicas tipo quirúrgicas. Bien, a la derecha vemos cuál sería el registro en la fuerza contráctil. Si nosotros estuviéramos midiendo en esa unidad que vimos en la filmina anterior, el nervio y el músculo, y al músculo lo pudiéramos poner en una cuba en la cual le podemos nutrir con una solución y medirle el tono contráctil, vamos a registrar una contracción que se mide como una señal hacia arriba. Vemos la línea de base de fuerza, que sería el músculo relajado, cuando se aplica, en este caso, el potencial de acción, por ejemplo, tendría que dar una contracción.
Y ahí podemos tener una diferencia, digamos. A la izquierda lo que llegó es un estímulo eléctrico, nada más, ¿no es cierto?, que generó un potencial de placa terminal. Si eso llega a generar una contracción, la contracción en general también va a ser en forma de espiga, porque va a generarse la liberación de calcio cuando llega, conducido el potencial de acción, genera una contracción y eso después no está continuado hasta que vuelve el próximo potencial de acción. Hay todo un tiempo en el cual no hay estímulo. Entonces el músculo se relaja. Eso no lo tenemos dibujado ahí, sería una contracción en forma de espiga, ya la vamos a ver más adelante. Pero hay otra forma en la cual uno puede en una cuba contraer el músculo esquelético agregándole el agonista, directamente agregando acetilcolina a la solución que rodea al músculo. Entonces, la acetilcolina va a actuar sobre los receptores nicotínico-muscular, acá no necesitamos tener nervio, ¿sí? Y se va a generar una contractura o contracción, ¿sí? Esa contracción se mantiene hasta que nosotros removamos la acetilcolina del medio, ¿sí? Con lo cual, eso es lo que marcamos con la letra L, L de lavado. Reemplazamos la solución que tenía acetilcolina por una que no tiene la droga. Entonces la contracción vuelve a caer. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Por qué? ¿Por qué se mantiene? Porque mientras haya acetilcolina en el medio, siempre va a haber algunos receptores que se activaron antes, otros que se activaron después. En ningún momento deja de haber estímulo, siempre va a haber receptores nicotínicos musculares que están iniciando la conducción de un estímulo hacia el resto del sarcolema a través de los canales de sodio y por ende liberando calcio, ¿sí? Entonces la contracción, que en ese caso se mantiene constante, la mencionamos como contractura generalmente. O contracción tónica, son distintas formas de llamarla, ¿sí? Contracción tónica o contractura, porque se mantiene hasta que la vamos. Fíjense qué pasa en el siguiente agregado. Si nosotros, antes de agregar la acetilcolina, en la cuba agregamos pancuronio, es decir, uno de los bloqueantes neuromusculares antagonistas competitivos del receptor nicotínico muscular. Obviamente, parte de los receptores ahora están unidos al pancuronio, más afín que la acetilcolina, y entonces no interactúan con la acetilcolina. Con lo cual, la acetilcolina va a interactuar en los otros que están libres porque la concentración de pancuronio no alcanzó a unirse para unirse a todos, ¿sí? Entonces, en la segunda, en presencia de pancuronio, la contracción se reduce, ¿sí? ¿Y qué pasa en la tercera? Le agregamos más pancuronio. Bueno, si nosotros agregamos más pancuronio, obviamente vamos a estar bloqueando mayor número de receptores nicotínico muscular y van a quedar cada vez menos libres para interactuar con la acetilcolina. Entonces, la contracción también va a caer, porque depende de solamente los libres que interactuaron con acetilcolina. Muy bien, entonces, esa sería una respuesta de un antagonista competitivo nicotínico muscular, que va a ir reduciendo la fuerza, en principio reduciendo el potencial de placa terminal y reduciendo la fuerza contráctil. Abajo tenemos otro tipo de respuesta. Fijémonos abajo a la izquierda donde tenemos el potencial de placa terminal. Ahora agregamos otra droga que se llama succinilcolina. Fíjense la representación del potencial de acción. Aumenta, ¿sí? Y después se mantiene constante, no cae. O sea que la succinilcolina lo que impide es la repolarización. Es decir, que deja a estos receptores nicotínico-musculares en un estado despolarizado, y el estado despolarizado para el canal, ¿qué es? Es dejarlo en el estado inactivado, ¿sí? Es decir, la succinilcolina mantiene en estado inactivado a los canales nicotínico-muscular. Veamos a la derecha, cuando medimos fuerza en el músculo al cual le agregamos acetilcolina como primer agonista para ver el efecto, veamos qué ocurrió en la segunda intervención, donde le ponemos succinilcolina. La succinilcolina activó el canal. Antes de inactivarlo lo activó, es decir, ingresa sodio a través del canal o del receptor nicotínico muscular
genera entonces una despolarización y esa despolarización se propaga por el músculo esquelético y entonces libera calcio del retículo sarcoplásmico. Por eso tenemos una pequeña contracción inicial. ¿Qué pasa? Es pequeña, ¿no es cierto? Porque la concentración de succinilcolina era pequeña, seguramente. Si a eso le agregamos acetilcolina, se suman, porque la acetilcolina va a actuar en otros receptores nicotínico-musculares que no habían sido alcanzados por la succinilcolina. Entonces tenemos efectos aditivos. Ahora lavamos, ¿sí? Volvemos a cero y ahora ponemos una cantidad de succinilcolina más grande que la anterior. Fíjense entonces, la contracción es más grande, ¿sí? Si nosotros le agregamos a eso más succinilcolina o más acetilcolina, ¿qué va a ocurrir? Llega un momento que se adicionan tanto los dos fármacos o mucha concentración de succinilcolina que en principio el sodio ingresa a través del receptor nicotínico muscular, pero todos esos canales van a quedar en estado inactivado. Es decir, que no hay vuelta a iniciar. Esa placa motora mioneural quedó despolarizada y deja de recibir ya respuesta o interacción con succinilcolina o con acetilcolina, ¿sí? Entonces, llega un momento en que ya no conduce más a través del sarcolema hacia el resto del músculo y el resto del músculo no se entera qué pasó, por qué no le llegan más potenciales de acción, ¿sí? Pero fíjense que la contracción, que primero se elevaba, en un momento cae, aún en presencia de succinilcolina y acetilcolina. Es decir, que ha producido una relajación muscular. Pero, ¿por qué? Porque mantuvo a la placa mioneural en estado inactivado, imposibilitando la conducción o propagación del estímulo, del potencial de acción hacia el resto del músculo. Y eso hace que el retículo sarcoplásmico en algún momento deje de recibir potenciales de acción, entonces queda todo relajado, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, son dos modos diferentes de acción sobre el músculo esquelético, dos diferentes grupos de bloqueantes neuromusculares, los dos sirven para lo mismo, reducir la contracción muscular ante una intervención y sobre esto van a seguir trabajando en terapéutica en otro seminario. Por ahora entendemos el mecanismo. Aquí tenemos los típicos registros contráctiles de músculo esquelético, ¿sí? Y para ello vamos a ver que existen dos tipos principales de músculo esquelético. El más común para recordar siempre es el músculo esquelético de las extremidades. Esos son músculos rápidos, con una respuesta muy rápida que responde en general al estímulo eléctrico de un nervio importante. En cambio, en esta filmina lo que tenemos es un tipo de músculo esquelético de respuesta lenta que es el recto abdominal del batracio. Es decir, la pared, ¿no es cierto?, abdominal. Nosotros los humanos tenemos tres capas de músculos abdominales, ¿sí? El longitudinal, el transversal y el oblicuo. Los batracios tienen una sola, que es longitudinal, se lo llama recto abdominal, ¿sí? Entonces se puede extraer fácilmente y colocar en una cuba termostatizada, que es el dibujito que tienen ahí de la cuba. En la camisa externa se hace circular agua a la temperatura en que se quiere trabajar. En el caso de batracio puede ser temperatura ambiente. En el interior se pone una solución nutritiva que tiene denominaciones, Ringer en general se denomina la de batracio, y se cuelga ese músculo entre dos extremos, el inferior fijo y el superior adosado a un hilo que a su vez se va a conectar con un transductor de fuerza, es decir, un sistema que transfiere o transforma una señal mecánica de tensión, ¿sí?, en una señal eléctrica que es la que se va a registrar en la computadora. Entonces ahí tenemos los registros donde vemos la línea de base, ¿sí?, y cuando agregamos a ese medio, por ejemplo, directamente el agonista, esto es independiente, no tenemos
acceso al nervio para estimularlo, sino directamente lo podemos estimular agregando el agonista. Va a actuar sobre los receptores nicotínicos musculares del músculo, ¿sí? Obviamente, entonces va a dar una señal de contracción. Fíjense que es un aumento y esa contracción se mantiene, si bien tiene un pico, después se mantiene en una meseta, ¿sí? Y esa meseta se mantiene hasta que se remueve el agonista del medio. ¿Qué quiere decir? Que durante ese tiempo, ¿qué está ocurriendo? La acetilcolina se une a los receptores nicotínicos. Los receptores son canales por los cuales ingresa el sodio, despolariza, y esa corriente de despolarización se va a ir conduciendo a todo el resto del sarcolema a través de los canales de sodio. Cuando llega a las díadas, a la zona donde se une con el retículo sarcoplásmico, se produce la activación de los receptores de dihidropiridina, la activación de los canales rianodina para la liberación de calcio del retículo sarcoplásmico y la contracción. Ese calcio activa los miofilamentos y también es recaptado al retículo sarcoplásmico. Y eso es una actividad cíclica que se produce que hace que siempre haya calcio en el citosol para activar a la troponina C y por ende para mantener la fuerza contráctil constante. Cuando removemos el agonista, deja de conducirse el estímulo, deja de activarse la liberación de los receptores de rianodina, la liberación de calcio por esos receptores, y entonces predomina la remoción del calcio citosólico por la cerca para recaptarlo al retículo sarcoplásmico y con ello ocurre la relajación. Cosa que no está mostrada en estos registros, ¿no es cierto?, que se interrumpen en contracción porque son largas. Bueno, veamos la segunda. En la segunda, en vez de tener acetilcolina, tenemos otro fármaco que se llama carbacol. El carbacol es un agonista, también nicotínico muscular, que es un análogo, es parecido a la acetilcolina, pero de mayor resistencia a la degradación. La acetilcolina, ya vamos a ver en otro seminario, se hidroliza y se degrada fácilmente, en cambio el carbacol resiste más. Pero bueno, también se obtiene una fuerza contráctil mantenida, una contractura, una contracción tónica importante. Y en el tercero lo que tenemos es, antes de agregar carbacol, fíjense, se agregó pancuronio, o sea, un bloqueante neuromuscular de tipo antagonista competitivo del receptor nicotínico muscular. Ese es su mecanismo. Y eso se evidencia porque cuando después de pancuronio agregamos el carbacol a la misma concentración que en el registro del centro, vemos que la contracción es muchísimo más chica, inferior, prácticamente no aumenta, ¿sí? Quiere decir que el pancuronio está bloqueando prácticamente la mayor parte de los receptores que iban a responder al carbacol. Ahora, si nosotros agregamos concentraciones mayores de carbacol, se establece una competencia entre ellos, ¿sí? Y a la larga, cuando hay mucho carbacol, bueno, en esa competencia va a empezar a ganar. Entonces, en muchos de los receptores nicotínicos musculares se desplaza el pancuronio y el carbacol genera interacción y por ende genera contracción. ¿Se entiende? Bueno, y aquí vemos el registro contráctil del segundo tipo de músculo, dijimos aquellos de respuesta rápida. En general estos son los músculos de las extremidades, por eso acá el preparado es el nervio ciático inervando al gastrocnemio. Es el músculo y gastrocnemio. Probablemente lo han visto en fisiología. Digamos, un músculo que está en las extremidades del batracio, muy reactivo y muy rápida su acción, y entonces responde al estímulo eléctrico, con lo cual uno puede ponerle un estímulo a una determinada frecuencia constante al nervio ciático, y cada vez que ese estímulo se conduce primero a través del nervio, llega a la unión terminal y libera acetilcolina, genera entonces un estímulo en la placa motora, ¿sí?,
de activación de los receptores nicotínico-muscular y desde allí se conduce, se propaga a través del sarcolema de la fibra muscular mediante los canales de sodio. Obviamente, en el punto de interacción con el retículo sarcoplásmico, en la díada, se produce la activación de los receptores de rianodina y la liberación de calcio, ¿sí? ¿Por qué vemos una espiga? Eso quiere decir que hay un aumento, hay una fuerza desarrollada y hay una relajación. Y la relajación, como habíamos dicho, va a ocurrir a continuación porque ese estímulo cesó. Una vez que propagó, no hay nuevo estímulo hasta el próximo estímulo eléctrico y entonces en ese interín, en ese espacio entre un estímulo y el otro, en el músculo no va a haber más liberación de calcio del retículo sarcoplásmico, sino solamente remoción a través de la cerca que retoma el calcio al retículo sarcoplásmico, ¿sí? Esa sería un poco la explicación de por qué tenemos contracción y relajación, que acá está visto como por la velocidad del papel, como una línea ascendente, ¿sí? Pero eso en realidad implica que contrae y relaja en breve tiempo. Bien, entonces, cuando eso se establece a frecuencia constante, tenemos un registro con espigas todas similares en amplitud, ¿sí? ¿Qué pasa cuando en el registro de arriba se agrega dextrotubocurarina? Obviamente es un antagonista competitivo del receptor nicotínico muscular. Quiere decir que en la placa mioneural algunos de los potenciales de placa terminal se van a ver atenuados o bloqueados y otros no. Con lo cual la conducción ahora es menos intensa a través del sarcolema de la fibra muscular esquelética y eso hace que en los receptores de rianodina se produzca menor liberación de calcio porque no todos esos retículos sarcoplásmicos acoplados a los túbulos T van a recibir un estímulo o lo reciben con menor intensidad, ¿sí? Recuerden que esto es una cuestión de probabilidades porque hay gran cantidad de unidades de todos estos canales, receptores, etcétera. Todo es en gran número. Entonces, cuando se atenúa es porque se atenúan, algunos están bloqueados y otros no. Entonces, la intensidad de la fuerza o la amplitud de la espiga se ven disminuidas, ¿sí? Bueno, ¿qué pasó después? Se agrega otra droga a la cual todavía no hemos mencionado, fisostigmina, ¿sí? Como dice allí a la derecha, la fisostigmina es un anticolinesterásico, es decir, bloquea a la enzima acetilcolinesterasa, que es la que cataliza la hidrólisis de la acetilcolina. Yo les había contado que la acetilcolina es fácilmente degradable y ahí vemos que puede dar colina más acetil-CoA. Y ahí se termina la acción cuando se degrada la acetilcolina, ¿sí? Es parte de lo que ya vamos a analizar en próximos seminarios de lo que ocurre en la unión sináptica. Ahora, si un fármaco inhibe parcialmente la acción de la enzima, dependiendo de la concentración, obviamente, entonces más acetilcolina va a quedar sin degradar. Quiere decir que a pesar del bloqueo parcial que producía la dextrotubocurarina, ahora cada vez que llega el potencial de acción se está liberando mayor cantidad de acetilcolina, ¿sí? Con lo cual hay una cierta competencia. Eso ocurre en la placa mioneural, que no la estamos registrando. Pero desde la placa mioneural ahora se va a conducir entonces un estímulo más intenso que el anterior hacia el resto del músculo, con lo cual se va a empezar a recuperar la fuerza, ¿sí? Bien. Ahora veamos el segundo experimento. También tenemos el mismo músculo con contracciones en forma de espiga, ya estacionarias, es decir, todas iguales en amplitud, y a la cuba, donde está contenido el preparado, se le agrega dantroleno. Ya habíamos visto hoy que era dantroleno, ¿recuerdan? Un antagonista del receptor de rianodina, o un bloqueante, es lo mismo, ¿sí? En este caso, bloqueante del receptor de rianodina. Quiere decir que, aunque el potencial
de placa terminal sea normal, se conduzca normal a través del sarcolema por los canales de sodio y llegue al retículo sarcoplásmico, los canales de rianodina tienen un bloqueo parcial, es decir, algunos van a responder y otros no, porque van a estar bloqueados, ¿sí? Eso quiere decir que la cantidad de calcio que se va a liberar al citosol va a ser menor y por ende la fuerza contráctil se reduce, la amplitud se reduce. Ahora yo les dejo una pregunta para pensar y para resolver en el taller. ¿Esto se puede revertir con fisostigmina? Bueno, aquí a pensarlo y ya lo responderemos.